Y en más sobre este tema, el jefe de gobierno, el doctor José Ramón Amieva, reconoció el trabajo realizado por elementos de las fuerzas federales y antidrogas para la captura de quien se presume que es el principal líder de la Unión Tepito y anunció que ha instruido a la Secretaría de Seguridad Local a reforzar las acciones de vigilancia en toda la capital. Lo anterior para evitar que como respuesta a esta detención se lleve a cabo un reacomodo de la célula delictiva y se presenten disputas por el liderazgo. Estas fueron sus palabras, escuchemos. Reconocer la labor del señor comisionado, de Renato Sales, del señor secretario de Gobernación, pues obviamente por la presencia que tienen en la ciudad y por los esquemas de colaboración que llevaron a cabo esta detención. ¿Qué es lo que hemos hecho ahorita? Pues reforzar la presencia, principalmente en zonas en donde pudieran generarse algún tipo de reacomodos o movimientos en la estructura criminal que encabezaba esta persona.